En la bahía de Sebastopol, a las 23:55 horas, una columna de fuego de varios metros de altura rompió la oscuridad del entorno tras una detonación registrada bajo la línea de flotación del buque ruso Admiral Grigorovich, una fragata del proyecto 11356R con un desplazamiento cercano a las 4.000 toneladas. La explosión abrió un boquete en el costado de estribor y provocó una escora inmediata de aproximadamente 11 grados, dejando inoperativos los 8 tubos de lanzamiento vertical destinados a misiles de crucero Kalibr. Minutos antes, según el parte de servicio que quedó consignado en el libro de guardia, las condiciones eran descritas como normales y no se había registrado ninguna alerta de misiles ni señales acústicas de emergencia. El suceso, ocurrido dentro de uno de los puertos más protegidos de Crimea, se vincula a una operación iniciada 51 minutos antes del impacto final. A las 23:05 horas, a 31 millas náuticas al suroeste de la entrada de la bahía de Sebastopol, un operador de 31 años desplegaba desde un centro de control en Odessa las imágenes nocturnas de 5 embarcaciones no tripuladas tipo Mura 55. Cada una de ellas con un peso cercano a las 2.200 libras y equipada con una carga explosiva de 320 kilogramos, avanzaba a baja altura sobre la superficie marítima para reducir su firma de radar. Estas unidades, dotadas de motores eléctricos y un calado de apenas 16 pulgadas, se dirigían hacia un objetivo situado en un nivel muy superior de tamaño y coste: la fragata Admiral Grigorovich, de 407 pies de eslora y un valor estimado de $650 millones. Una de las pocas plataformas rusas capaces de lanzar misiles Kalibr a largo alcance. El avance de los 5 drones marítimos se realizó sin formación lineal y a velocidad reducida para disminuir el eco radar hasta niveles que pudieran confundirse con elementos de ruido marino. Su progresión atravesó el primer anillo de vigilancia sin activar alarmas. No obstante, aún tenían que superar otras barreras: la línea de flotadores y red de cables instalada en la boca de la bahía, diseñada para frenar objetos intrusos. El helicóptero CAW-27, que patrullaba un área circular de 5 millas. Y en última instancia, el sistema de defensa cercana de la propia fragata, capaz de abrir fuego con una cadencia de 5.000 disparos por minuto. Hacia las 23:22, el mando ucraniano revisaba el avance de los 5 dispositivos frente a las 3 capas defensivas rusas, observando el momento decisivo en el que las unidades debían mantener una sincronización precisa. La estrategia no se dirigía exclusivamente a evadir radares y sensores, sino también a generar múltiples señales ambiguas que forzasen a los operadores rusos a tomar decisiones bajo presión en plena noche. Según las imágenes del centro de control, se buscaba dilatar la reacción enemiga mediante la saturación de indicios y la manipulación de patrones de movimiento. A las 23:41 horas, 2 de los drones elevaron levemente su firma de radar, atrayendo la atención rusa. Desde la costa se interpretó este movimiento como un intento de penetración directa. Ambas unidades impactaron deliberadamente contra la barrera de flotadores, quedando inmovilizadas sin detonar. Este resultado fue comunicado como éxito defensivo y redujo momentáneamente el nivel de alerta en la sala de mando rusa, que asumió que la amenaza había sido contenida. En ese punto, la operación ucraniana avanzó a su siguiente fase cuando el operador en Odessa envió la orden codificada Activate Bravo. Tras la activación de la fase Bravo, la situación en torno a la boca de la bahía cambió de forma sustancial. Con 2 unidades ya detenidas en la barrera exterior, la atención rusa se concentró en esos 2 puntos fijos, mientras otras 3 embarcaciones no tripuladas continuaban avanzando desde el suroeste. A las 23:43 horas, durante la séptima órbita del helicóptero de patrulla, el operador de sensores detectó 3 firmas térmicas desplazándose de manera irregular. Se trataba de señales similares a las observadas en las semanas previas, cuando varios objetos de pequeño tamaño habían sido detectados y posteriormente descartados
al confirmarse que no portaban carga explosiva. Este precedente redujo la percepción de amenaza inmediata y dilató el tiempo de reacción. En esa ventana de aproximadamente un minuto, las 3 embarcaciones no tripuladas alcanzaron un punto crítico, una abertura de mantenimiento en la línea de flotadores situada en la entrada de la bahía. Este espacio, cuya posición había sido monitorizada previamente, permitía el paso a baja velocidad sin activar los mecanismos de detención de la red. Las unidades cruzaron sin brusquedad, manteniendo un perfil térmico reducido y evitando movimientos que pudieran reactivar la alerta del helicóptero. Cuando la aeronave retomó el barrido con luz de búsqueda, los 3 dispositivos ya se encontraban dentro del perímetro interior. A las 23:51 horas, los drones incrementaron la velocidad de forma simultánea, generando estelas blancas visibles en la superficie del agua y marcando el inicio de la fase final del ataque. En la fragata atacada, los sistemas de defensa cercana cambiaron al modo de respuesta automática al detectar la entrada de objetos a menos de 2,5 millas náuticas. Las alarmas internas pasaron a señal de combate y los operadores activaron los protocolos de fuego contra objetivos de pequeño tamaño que avanzaran frontalmente. 2 minutos más tarde, con la distancia reducida a unos 2.600 pies, se produjo el primer enfrentamiento directo. El sistema artillero de la fragata fijó a uno de los drones y abrió fuego. El impacto detonó la primera embarcación a más de 1.500 pies de la proa. La explosión generó fragmentos metálicos que alteraron el curso de las otras 2, provocando sacudidas y pérdida momentánea de estabilidad. Desde el centro de control en Odessa, el operador ajustó las trayectorias para evitar la zona de dispersión de restos. Segundos después, la artillería rusa enganchó un segundo objetivo. A menos de 2.000 pies, una nueva ráfaga alcanzó su casco por el costado de estribor. La embarcación quedó inutilizada y se detuvo con daños estructurales importantes. Solo un dron continuó su aproximación hacia el buque. El operador ucraniano de control elevó la potencia del motor al máximo con el propósito de reducir aún más el margen de reacción del sistema defensivo. La distancia cayó rápidamente por debajo de los 1.000 pies, límite en el que el sistema de armas de la fragata perdía capacidad para efectuar un ciclo completo de detección, corrección y fuego antes del impacto. A las 23:55 horas se produjo el choque. El dron impactó directamente en una zona específica del casco de estribor, calculada para maximizar el efecto de la carga explosiva. La detonación abrió una brecha de unos 90 centímetros de diámetro, afectando de inmediato al compartimento auxiliar situado bajo la cubierta de popa, donde se encontraba almacenada munición de 100 milímetros. Aunque la fragata no registró una explosión de gran magnitud visible desde el exterior, el daño interno provocó un aumento progresivo del calor en el depósito de munición. Durante los primeros minutos posteriores al impacto, la tripulación trató el incidente como un incendio localizado y activó los equipos automáticos de extinción. Sin embargo, la deformación del metal permitió la entrada continua de aire, impidiendo reducir la temperatura del compartimento. En menos de un minuto, la munición comenzó a sufrir detonaciones parciales en cadena. Estas explosiones internas agrandaron la fractura inicial y comprometieron la integridad estructural del área afectada. 3 minutos después, la entrada de agua de mar aumentó lo suficiente como para acentuar la escora del buque y complicar las labores de control de daños. A los 7 minutos del impacto, las autoridades a bordo ordenaron el cierre de la sección de popa y la preparación para desplazar la nave hacia aguas menos profundas dentro de la bahía. Parte de la tripulación recibió orden de abandonar temporalmente el buque debido al riesgo de nuevas deflagraciones y al estado incierto de los compartimentos inundados. La fragata mantuvo su flotabilidad gracias a los sistemas automatizados contra inundaciones, pero quedó sin capacidad operativa. Los sistemas de armas asociados al sector dañado tuvieron que ser desconectados para una evaluación posterior. En las horas posteriores al impacto, las imágenes satelitales tomadas por diversos sistemas de observación
mostraron a la fragata afectada con una ligera escora hacia estribor, la cubierta de popa ennegrecida y rastros de humo adheridos al acero. Signos claros de un incendio que había sido contenido, pero no sin provocar daños relevantes. Aunque la nave permanecía a flote gracias a los mecanismos internos de control de inundaciones, los 8 tubos de lanzamiento de misiles en la sección de proa quedaron sellados a la espera de una evaluación integral de seguridad, lo que suspendía la capacidad del buque para operar como plataforma de ataque de largo alcance. La estructura debía someterse a una inspección profunda, ya que la deformación en el sector de popa y la destrucción del compartimento de munición generaban incertidumbre sobre el alcance real del daño. Los informes iniciales apuntaban a la necesidad de retirar temporalmente al buque del servicio operativo para trabajos de reparación que podrían extenderse durante meses, dependiendo de la integridad de los sistemas eléctricos, hidráulicos y estructurales afectados por la onda expansiva y las detonaciones secundarias. La respuesta rusa se manifestó de inmediato en el despliegue de remolcadores y unidades de escolta hacia la zona del incidente. Las autoridades navales reforzaron la vigilancia en la entrada de la bahía y añadieron una nueva capa de barreras flotantes para reducir la probabilidad de intrusiones futuras. En los días siguientes, la actividad naval en Sebastopol disminuyó notablemente mientras se realizaban revisiones de seguridad, comprobaciones de protocolos y análisis de las vulnerabilidades detectadas en el triple cinturón defensivo. El episodio también generó repercusiones psicológicas dentro de la flota estacionada en Crimea. A pesar de que la fragata no se hundió, el ataque demostró que las medidas de protección, incluidas redes antiintrusión, patrullas aéreas y sistemas automatizados de artillería, podían ser superadas mediante operaciones que combinaban baja firma, sincronización precisa y maniobras de saturación destinadas a generar dudas en los operadores humanos encargados de la vigilancia nocturna. La operación evidenció además la relevancia de los sistemas no tripulados en el teatro marítimo del Mar Negro. Por un coste significativamente menor en comparación con el valor del buque alcanzado, las unidades lanzadas desde Odessa demostraron capacidad para penetrar defensas multilaterales y generar daños estratégicos. En términos técnicos, el ataque resaltó la importancia de firmas reducidas, perfiles térmicos controlados y rutas de aproximación diseñadas para explotar puntos ciegos o momentos de indecisión en los equipos de reacción rusa. En el plano operativo, la pérdida temporal de la fragata redujo la capacidad de lanzamiento de misiles de crucero desde Crimea hacia objetivos en territorio ucraniano. Este factor obligó a redistribuir recursos navales y a reforzar las medidas de protección alrededor de activos considerados de alto valor. El episodio también desencadenó un proceso de revisión de procedimientos internos, tanto en el ámbito de la detección radar como en la gestión de alertas y la priorización de amenazas en condiciones nocturnas. El incidente, finalmente, abrió un debate en torno a las posibles líneas de acción futura en el Mar Negro, ya que el debilitamiento de un activo clave reconfiguraba parcialmente los equilibrios tácticos en la zona. La atención se centró en cómo evolucionarían las defensas navales rusas, el grado de adaptación de sus protocolos y el impacto que este ataque tendría en operaciones posteriores. Para los analistas, el caso de Sebastopol quedaba como un ejemplo de cómo un puerto fuertemente protegido podía ser vulnerado mediante una combinación de tecnología, planificación prolongada y aprovechamiento de las brechas humanas y materiales en un sistema de vigilancia complejo. Para más análisis y reportajes sobre acontecimientos en el ámbito de seguridad marítima, se invita a los espectadores a suscribirse